tal? Soy Inés, exalumna ProMIR y una de sus tutoras coach, y en este vídeo os voy a explicar un poco más en profundidad la herramienta de marcadores. Os recomiendo, si no, ver también el primer vídeo donde dábamos unas pinceladas básicas, pero como os comentaba ahí, esta herramienta que tiene la plataforma de ProMIR no os va a servir solo para subrayar, sino que también os va a servir para poder crearos listas, anotaciones o incluso preguntar dudas a los profesores. Es importante que a la hora de subrayar no hagamos un subrayado a lo loco, que sea un subrayado inteligente, no quizá como lo que haríamos en papel, porque ya os digo que esto os va a servir también para crearos listas, ¿vale? Entonces es importante que este subrayado sea inteligente. Vamos a ir, por ejemplo, a un lado del manual donde quisiésemos subrayar. Como os expliqué, lo único que tenéis que hacer es seleccionar el texto y seleccionar el marcador del color que queráis. En caso de que vosotros queráis eliminar el marcador porque os habéis equivocado, siempre también podréis eliminarlo, ¿vale? Luego, también, si queréis crear otro color, os recomiendo que vengáis aquí, le dais a marcadores, le dais después a crear un nuevo marcador y entre toda esta paleta de colores vais a poder siempre elegir el que más os guste. Siempre os recomiendo ponerle un nombre. Por ejemplo, un marcador que a mí me gustaba muchísimo tener es un marcador en color rojo que se llamase preguntas falladas, ¿vale? Esto os va a ayudar muchísimo porque muchas veces vais a querer repasar los fallos y es una forma luego de poder crearos una lista con esto. ¿Vale? Entonces, yo lo que hacía era me venía siempre aquí al manual y hacía las preguntas que había entre los manuales. Si veía que fallaba la pregunta, pues me seleccionaba la pregunta y la marcaba en color rojo. ¿Vale? Esto es importante porque así vais a poder crear la lista. Para ver la lista que habéis creado simplemente le tendréis que dar a listado, que también lo vais a tener en la barra lateral, y aquí veis que arriba os va a poner seleccionar marcador. Si seleccionáis preguntas falladas y os vais, por ejemplo, a otro lado del texto para que veáis cómo funciona, simplemente le daréis a donde pone que está un texto subrayado y os va a llevar directamente a esa pregunta y de esa forma vais a poder practicarlo. Os podéis crear todos los marcadores que queráis con todos los nombres que queráis, ya sea conceptos importantes, cosas a repasar, cosas patognomónicas, ¿vale? Y lo bueno es que a través de estas listas no hace falta que tengáis el típico cuaderno donde empiezas a escribir todo, luego te pierdes, no sabes a dónde tienes que ir, sino que simplemente vendrías aquí. Por ejemplo, a mí algo que me gustaba muchísimo era tener un marcador de cosas patognomónicas. ¿Por qué? Porque algo que es patognomónico en el MIR seguramente te lo van a preguntar y además si tú no te lo has estudiado como patognomónico y te aparece una pregunta ya vas a saber que esto no es así. Entonces esto me parece un marcador que es bueno tener. Como veis, pues yo por ejemplo aquí tengo ahora mismo subrayado algunas cosas y os va a salir dividido por asignaturas. Si le dais por ejemplo aquí a nefropatías intersticiales, pues os va a llevar a la parte donde tenéis subrayado, por ejemplo aquí, el signo del anillo, ¿vale? Entonces de verdad que esto es algo muy útil. También puede ser que hagáis un primer subrayado y que luego realmente en siguientes fases os deis cuenta de que ese subrayado no ha sido inteligente, de que tenéis todo el manual lleno de cosas subrayadas. Pues bueno, siempre podéis ir al apartado de marcadores y vais a ver que siempre hay unos simbolitos al lado de un ojo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, que queréis dejar de ver las cosas patognomónicas, pues simplemente le daríais a este botón y, como veis, desaparece, ¿vale? No significa que se vaya a borrar el subrayado, sino que simplemente se os va a ocultar, ¿vale? Entonces yo creo que esto es una cosa que realmente es bastante útil, sobre todo ya os digo la parte de listas, también os puede servir para focalizar el estudio, entonces la verdad es que es algo muy recomendable y que 100% os recomiendo que utilicéis.